El señor Juan Guillermo Libreros Villafañe. No puede firmar las caras. No, claro que sí, que te puedo firmar. No. Y yo en ese momentico no traigo mi reportero porque no puedo firmar toda la audiencia. No, pero claro las que caras sí. no. Claro que sí, yo puedo hacer una grabación de esta audiencia, mi señor. ¿Cómo me vas a decir que no? Usted no me va a enseñar a mí sobre el derecho, mi reina. ¿Cómo me vas a decir que no? Es más, hasta me va a grabar yo mismo, porque es que acá estamos todos. ¿Qué pasa? Guarda, aquí grabado, que es lo que se escucha todo, ¿vale? Sí. Yo me voy a acercar porque acá tiene que escucharse todo, porque es que realmente frente a esa actuación también procede derecho y recursos. Yo tengo cómo defenderme, yo acá no estoy, digamos, haciendo lo que no debe hacer. Entonces, ¿puedes repetir por favor el principio? Yo ya empecé la audiencia. Comparendo, entonces, asistente está el señor Juan Guillermo Libreros Villafañe. La audiencia se da por comparendo realizado por la policía. El número de expediente 76895-6-2023-152, en donde se aplicó el artículo 27, se señaló el artículo 27, numeral 7. La Policía Nacional relata los siguientes hechos. Mediante labores de patrullaje y registro a personas en el barrio La Ciudadela, el norte, se ocupan varias personas reunidas en las cuales se les pide un registro en la cual al señor Juan Guillermo Libreros Villafañe se le incauta un arma traumática color niquelado marca Equal Firal, la cual en su momento no porta en ningún momento de documentación y se encontraba al parecer bajo los efectos del alcohol y tratando de sobornar al compañero de patrulla ofreciendo dádivas, lo cual para la aglomeración de personas nos trasladamos hasta las instalaciones de policía para realizar la orden de comparendo por el artículo 27, numeral 7. Es de notar que la central de radio tiene conocimiento sobre el traslado para realizar el procedimiento de antes mención. Descargo. Se le concede el recurso de apelación al señor Juan Guillermo, el cual manifestó lo siguiente, que es abogado y que no es culpa de él no cargar los documentos y de manera altanera que él puede comprar la policía a cualquier lugar que vaya, de igual llegó constancia que el señor Juan Guillermo no quiere firmar. Se realizó el comparendo. Vamos a mirar. Con fecha 13 de febrero, la fecha de comparendo. El 9 de febrero, déjame ver la fecha de realización del comparendo. Digo, de la fecha, esa fecha. No, es esa, en el, aquí en el. Dale clic. Abril, febrero. 9 a viernes, un día. Lunes 2 a 13:3. No, 13 sería 2 porque el 13:2 a 14:3. Es decir, verificamos, está dentro del término legal la objeción que interpone el ciudadano Juan Guillermo Libreros Villafañe. Objeción que se realiza en los siguientes términos. Juan Guillermo Libreros, identificado con número de cédula 111-644-7823 del municipio de Zarzal Valle, me dispongo a presentar el siguiente recurso de objeción al comparendo del número 2023-152 y a ejercer mi derecho al debido proceso, conforme al artículo 222 de la Ley 1801-2016, debido a que dicho proceso, debido a que dicho comparendo fue impuesto de manera injusta, sin ejercer el debido proceso conforme al artículo 222 de la Ley 1801, omitiendo actuaciones reglamentarias, extralimitándose de sus funciones y sin prueba de alguna contra mi persona de lo que se está acusando en él. Además, quiero poner en conocimiento las acciones de los agentes de policía en los hechos que describiré para que se inicien igualmente las acciones disciplinarias y penales pertinentes. Agrega una copia de la plataforma pública en donde pues consta
Dice: a los hechos, es pertinente resaltar que lo relatado por los agentes de policía en los hechos relacionados a las acusaciones que hacen referencia es totalmente falso. No es cierto, a excepción de mi nombre, el incautamiento del dispositivo de baja letalidad y de que no cargaba ningún tipo de documentación. Numeral 1. Me encontraba a las 4 cuadras de mi casa ubicada en el barrio Bolívar, en la carrera quinta, número 1442, en una banca sentado con 3 vecinos de mi barrio, Cristian Quintero, Carlos Manuel Parra Güelo y Santiago Oviedo Flores, siendo aproximadamente las 11 de la tarde en la cancha, el 8 de febrero de 2023, lugar de encuentro para la espera de la llegada de la medianoche para celebrarle el cumpleaños a Santiago, que minutos antes habíamos quedado de encontrarnos en el lugar después de que cenara, porque recién había llegado a estudiar. A nosotros percatarnos de que la patrulla, en su primera reacción al vernos en interacción, fue de forma ofensiva porque se encontraba al otro lado de la cancha, razón que se deduce por lo que se vio obligado a hablar duro, o si no, no se hubiera escuchado aquella reacción diciendo que el parche se les tocaba. Tercero, razonamos que iban a dar la vuelta y llega a realizar un procedimiento de requisa. Sin embargo, como todas las actuaciones por parte de nosotros fueron de buena fe, decidimos quedarnos porque no estábamos haciendo nada indebido, y menos mi persona, a sabiendas que cargaba un dispositivo de baja letalidad sin mi identificación ni la del dispositivo por parte de la DIAN. Al momento de la llegada de la patrulla, los agentes realizaron el comparendo número 152, que es importante aclarar que se realizó en la estación de policía a las 12:33 am del 9 de febrero del 2023, a la hora y media después de los hechos, luego de que no me dejara extorsionar y de haber hecho un intento para cogerlos en flagrancia. Nos dijeron que nos realizaría una requisa sin primero ser decentes, formales y sin haberse identificado. Sexto, a lo que comenzaron a realizar el procedimiento de requisa, comenzando por los vecinos que se encontraban conmigo, le notifiqué de manera decente y formal a la gente. Estaba desocupado, que no se encontraba haciendo el procedimiento policial en mención, que me encontraba con un dispositivo de baja letalidad y sin mis documentos, porque no me gustaba sacar los documentos originales para no dañarlos, y no cargaba mi cédula, pero sin embargo les decía que podía darle mi número de identificación para que se realice el respectivo procedimiento. Sacó el dispositivo de mi bolso. Séptimo, sacó el dispositivo de mi bolso, lo descargó con el ejercicio de buena manipulación de armas, ya que me he instruido de manera independiente, por lo que obtuve el mes de diciembre de 2021, fecha en la que ni siquiera habría salido norma cual regula estos dispositivos en civiles mediante compra vía WhatsApp a una tienda deportiva. Octavo, el agente que le entregué el arma, una persona de contextura gruesa, color de piel blanco, miró a la gente que estaba requisando a los vecinos, quien se distingue por sus características faciales de indígena, a lo que de inmediato dejó de hacerlo y me requisó. Noveno, pero sin haberme requisado con el debido procedimiento, que no se percató que al haber descargado el arma tenía el cargador en las manos, montando la munición traumática que había sacado de forma correcta de la recámara del arma, ni tampoco requisó el bolso con el que andaba, que solo lo llevaba para cargar el arma, pero sin embargo es de notar que el procedimiento de requisa solo fue de improvisación, porque lo único que les interesaba era la malicia que se traían con el tratar de intimidarme y extorsionarme, queriéndome poner la multa o comparendo, sabiendo que no se podía aplicar la norma, la ley 1801/2016, artículo 27, numeral 7. Portar armas neumáticas de aire de fogueo de letalidad reducida o sprays rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público, donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. 10. Ya que si bien lo que la norma expresamente está regulando es el específico al caso, el porte de armas de letalidad
reducida en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o que se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. 11. Que no se vio en los hechos reales, porque si bien me encontraba yo con un dispositivo de letalidad reducida en un lugar abierto al público, no se estaba desarrollando aglomeraciones de personas, ya que me encontraba solo con 3 vecinos esperando unos minutos, una hora en específico para dirigirnos a otro sitio que sería una panadería abierta a las 24 horas del día. Se debe tener claro la definición del término aglomeraciones de la palabra aglomeración descrita por la RAE de Real Academia como conurbación con una alta concentración de población, conurbación descrita por la RAE como conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes, y núcleos urbanos descrita por la RAE como agrupación de viviendas como mínimo 25. Entendiéndose, si bien lo que regula la norma es un porte de arma de letalidad reducida en lugares abiertos al público donde se desarrollan aglomeraciones de personas, y partiendo de lo expuesto por el legislador en el artículo 27 de la ley 1801 de 2016, al caso concreto cito el artículo: definición y clasificación de aglomeraciones de público. Para efectos de las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoria individual o colectiva. En razón a sus características y requisitos se establecen 3 categorías. 1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público. 2. Actividades que involucren aglomeraciones de público no complejas. Y 3. Actividades que involucren aglomeraciones de público complejas. Es de considerar que mi persona y los 3 vecinos, para efectos de obligaciones relacionadas en el derecho de reunión, se considera una aglomeración de público, ya que nos encontramos en un número plural de ciudadanos, pero lo que la norma 1801/2016 en su artículo 27 numeral 7 regula es el comportamiento que pone en riesgo la vida e integridad, que si bien se podría considerar una aglomeración, no se podría aplicar la norma acusada, ya que el lugar abierto al público no se desarrollaban aglomeraciones de personas, o estaban consumiendo bebidas embriagantes, o se me hubiese advertido la utilización irregular, o hubiese incurrido en un comportamiento contrario a la convivencia, caso que desvirtúa lo reglamentado por la norma y lo acusado por los agentes. 12. Los agentes no se interesaban por lo que les decía, se interesaban por el arma, hicieron caso omiso a lo que les decía y les dije que era un egresado no graduado de la Facultad de Derecho, y comenzaron a decirme que cómo íbamos a arreglar, ya que tenía conocimiento de lo que estaba diciendo, y yo les decía que no tenemos que arreglar nada, por lo que no estábamos haciendo nada malo. A lo que un agente me mencionó que me iban a incautar el arma porque me encontraba en un espacio público y que yo estaba como borracho cuando ni siquiera estábamos tomando algún tipo de licor o bebida, y me citó la norma que regula estos dispositivos en espacios públicos sin mencionar la ley en específico, solo citaba el artículo. 14. Yo le mencioné que no puede ser posible porque si bien lo que la ley está regulando es el comportamiento que está poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas en el espacio público, solo estábamos nosotros, el dispositivo estaba guardado, asegurado y sin ninguna intención de mala fe por parte mía o al momento de encontrarme en el lugar. 15. Los agentes no prestaban atención a lo que les estaba diciendo y me preguntaron que por qué carga el arma. Yo les mencioné que si no conocían el pueblo donde estaban realizando su trabajo, y me respondieron que no, y les mencioné que mi familia desde hace aproximadamente 18 años ha sufrido atentados y que por parte de grupos armados han querido asesinarnos a toda la familia, y uno de los agentes me decía que si ve que no me encontraba en los 5 sentidos, cuando de todo lo que le decía hay pruebas, y que más pruebas que mi madre discapacitada parapléjicamente a causa de un atentado sicarial el día 24 de diciembre de 2004. Les dije que iba a traer mi cartera con los documentos hasta el arma, documentos de importación, y me decían que como yo no tenía lo reglamentado en la nueva ley de hace un año, no servía para nada. Y yo les aclaraba que si bien lo que me falta es realizar el respectivo procedimiento de la ley reciente del año pasado, 2197 de 2022, pero no es que me exima de esa obligación por haber comprado el arma tiempos antes de que llegue la ley. 16. A lo que les dije que me dieran una espera, yo iba a mi casa por mi cartera y los documentos que tengo del dispositivo. 17. Ellos me dieron la espera, fui a mi casa por la cartera y en la caja del dispositivo con los documentos de importación. 18. Al llegar ya solamente se encontraba mi vecino Santiago, que me había prestado la moto para ir más rápido en la casa,
Saqué mi cartera y le pasé mi cédula de ciudadanía, a lo que ellos decían que el comparendo va a salir más caro que el arma. Y yo le respondí que es cierto, porque sin embargo yo tengo los documentos y no se interesaron por lo que tenía simplemente. Me decían que yo no me dejaba ayudar, pero realmente yo no les entendía. 19, a lo que ellos nos dijeron que nos acercáramos a hablar en la banca donde 3 vecinos estábamos esperando el cumpleaños. El agente de policía al cual le entregué mi cédula me comenzó a tomar fotos sentado a la cédula y el arma, distorsionando desde ese momento a su antojo lo que estaba sucediendo, como si me hubieran detenido de esa manera. 20, yo les decía que cómo íbamos a hacer, ya que ni siquiera habían sacado el dispositivo electrónico para hacer el comparendo o el formato para hacerlo a mano, y ellos de inmediato me respondían que yo no me dejaba ayudar, y yo les decía que no entendía, y el agente de características faciales de indígena le decía a mi amigo Santiago si ve que él no se deja ayudar. 21, a lo que yo miro a mi vecino y me hace un gesto, ya que él había tenido una conversación con ellos aparte mientras yo iba por mis documentos, y yo le digo a mi vecino delante de los dos agentes, yo no saqué dinero, solo saqué mi cartera con los documentos, y le dije, ¿usted cuánto tiene? Y él se volteó a darnos la espalda a mí y a los dos agentes. Sacó su cartera y miró que solo tenía 15.000 pesos, y le dijo a los agentes que a mí me da hasta pena ofrecerles solo eso. 22. En ese momento confirmé mi malicia que traían los dos agentes de policía de extorsionarnos al agente bajito con características faciales de indígena. Miró al otro agente, mono de contextura grande, y el mono le hizo un gesto de negación, y el agente con características de indígena que estaba hablando de una dijo que era muy poquito, y me miraron. Entonces mi vecino me dijo que si yo tenía dinero, y le dije que en la casa, a lo que les dije que una que me dieran la espera, que ya iba a volver a la casa a supuestamente solo sacar el dinero, pero aclaro que también iba a sacar el celular de mi madre, que le funciona el micrófono para grabar de forma eficaz lo que estaba sucediendo, y se iba a ejecutar, que fácilmente ya se podía reconocer que era una extorsión. 23. No había realizado grabación con mi celular, ya que no tiene un buen micrófono, y el celular de mi vecino Santiago estaba completamente descargado, y al momento en donde nos percatamos la malicia, mala fe y la omisión por parte de los agentes, solo habíamos quedado mi vecino Santiago, Cristian y Manuel. Estaban esperando en la esquina y que solucionáramos el inconveniente. 24. Me preguntaron por qué no tenía el registro del arma en la Indumil, y yo les decía que no lo he realizado porque tengo que realizar el curso y certificarme de buena manipulación de armas, y el agente de contextura gruesa, color de piel claro, me decía que no, que ellos les habían dictado una capacitación frente al tema, el cual yo estaba en controversia, y me decían que para ellos sacar el permiso es sencillo, y yo les decía que es muy diferente sacar el permiso por parte de un agente de un civil, que me salía costoso y que en el momento no tenía la capacidad económica para hacerlo, ya que había pagado el último preparativo de grado de la universidad y recién me había cumplido los 25 años para poner en orden la situación militar, ya que todavía no había terminado los estudios. 25. A lo que iba a ir nuevamente a la casa, los agentes nos dijeron que nos moviéramos de ahí porque ya estábamos dando mucha lora, y yo les decía que no se fueran, y de una me pasaron la cédula y yo se las devolví porque de pronto se iban con el dispositivo y después me colocaban a perder, ya que les había reconocido la malicia que traían. Les entregué nuevamente la cédula y les dije que me siguieran, que yo no vivía lejos. Hago aclaración que no es cierto, y en ningún momento, como dicen los agentes en el relato de los hechos, cito, nos trasladamos hasta las instalaciones de policía para realizar la orden de comparendo. 26. No nos dirigimos para la estación a colocar el comparendo. Íbamos hacia mi casa a sacar el dinero para supuestamente realizar la extorsión.
se percataron que los vecinos Cristian y Manuel no se habían ido y se devolvieron y los hicieron ir. Y yo rápidamente seguí para mi casa a sacar el dinero y el celular con mi vecino Santiago. 27. Cuando saqué el dinero y el celular, los policías pasaron, pero no pasaron en mi casa. Pero no pararon en mi casa y pararon a la vuelta. Y mi vecino de inmediato me dijo que le pasara el dinero, que él arreglaba la situación porque yo no quería dejarme colaborar. 28. Le dije que esperara un momentico, que iba a escribirle al personero municipal de Zarzal de turno, Elías Moya Chaverra, que tenía el contacto de WhatsApp y de llamada número de contacto 311-617-7052 para cogerlos en flagrancia, y mi vecino se asustó y dijo que mejor arregláramos las cosas como decían ellos para mejor evitarnos problemas. Sin embargo, como soy administrador de justicia, le escribí a las 11:48 p.m., pero no le llegaban los mensajes. Los mensajes al personero municipal vía WhatsApp le llegaron el 9 de febrero a las 7:49 am. ¿Cómo se puede evidenciar en el pantallazo, sabiendo que fueron enviados en el momento en que estaban esperando los policías el dinero para ejecutarse la extorsión? Adjunto pantallazo de evidencia. Efectivamente hay unos pantallazos, pero no aparece el número a los cuales fueron enviados. Esa es la llamada. 29. A mi vecino me arrebató el billete y salió corriendo a hacer la entrega del dinero. A lo que mi vecino me arrebató el billete. A lo que mi vecino me arrebató el billete y salió corriendo a hacer la entrega del dinero. Un billete de 50.000 pesos casi nuevo, que antes de sacarlos desperté a mi mamá y a mi abuela para notificarles que me estaban extorsionando. Y yo me quedé tratándole de marcar al personero por vía telefónica, pero como el celular tiene el número oculto, se desviaba la llamada. Adjunto pantallazo de evidencia. Aquí aparece una llamada hacia el 311-617-7052, una llamada de salida a las 11:48. Dos llamadas de salida. Dos llamadas de salida. 30. A lo que me estaba acercando a la esquina para comenzar a grabarlos desde lejos, mi vecino venía con el billete y me dijo que quería 300.000. Y yo le dije que lástima que no había contestado el personero para haberlos cogido en flagrancia. Entonces le dije que fuéramos a la estación a ir a identificarlos y colocar las respectivas denuncias, y salimos para allá, no les dijimos nada. 38. Cuando llegamos a la estación, el que estaba de turno en la estación no se había percatado de la situación y no quise decirle lo que estaba haciendo sus compañeros, porque sabía que se iban a cubrir entre ellos. Le dije que llegaba a que me colocara un compañero, y él le tocó llamar a la patrulla que me hizo la supuesta incautación, y no como ellos dicen que sí, que la central de radio tiene conocimiento sobre el traslado para realizar el procedimiento antes de mencionado. 32. Nos tocó esperar a que llegaran, y yo muy formalmente les dije que hicieran el respectivo procedimiento que tienen que hacer, ya que no les iba a seguir el juego, pero sin embargo no les había dicho que los iba a denunciar. 33. Entramos a la estación y el agente de características faciales indígena comenzó a realizar el diligenciamiento del formato de medida correctiva de forma virtual, y escribía, miraba su celular para buscar por internet. Lo que no sabía, ya que no eran competentes ni tenían el suficiente conocimiento de la ley que me estaban acusando. 34. Comenzaron a tratarme de intimidar. Había sacado el celular para grabar adentro de la estación, y el agente de contextura gruesa, color de piel claro, me dijo que no se podía, y yo, por tratar de que no se sulfuraran, les hacía caso a todo lo que decían. En ningún momento les levanté la voz. 34. Comenzaron a tratar de intimidarme. Había sacado el celular para grabar de adentro de la estación, y el agente con textura gruesa color piel claro me dijo que no se podía, y yo, por tratar de que no se sulfuraran, les hacía caso a todo lo que decían. En ningún momento les levantaba. 35. El agente de características faciales de indígena se sulfuraba mucho y me levantaba la voz, era muy agresivo y trataba de intimidarme. El otro agente me decía que ellos conocían el pueblo y sabían quién era yo, que yo estaba con el arma cuidando a los jíbaros, que tenían fotos mías allá sentado. Y yo, al escuchar eso, lo único que hacía era reírme, pero lo que no sabían que más decir para intimidarme.
Me tocó que decirle a la gente que estaba diligenciando el formato que es que si no sabía lo que estaba escribiendo, que buscaba por internet y que tanto estaba escribiendo, a lo que la gente que no estaba diligenciando el formato se metía en la conversación diciendo que estaba escribiendo la acusación de la norma artículo 27 numeral 7. Me repetían que era indebido portar armas en el espacio público y que yo parecía como borracho porque no entendía. 37. Yo les decía que los que no entienden son ustedes, por lo que trata la norma es regular los comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Yo les dije que se identificaran y me dijeron que tenían que hacer un derecho de petición cuando no es así, ya que ni se les podía ver la identificación porque llevaban un chaleco antibalas por encima del uniforme, omitiendo lo estipulado en el artículo 56, párrafo 2 de la ley 1801. Cita: la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados, de tal manera que dicha identificación resulte visible sin dificultades. 38. Sin embargo, al tratar de cooperar a todo lo que ellos decían, invoqué el derecho de petición verbal de forma inmediata sin haberse necesitado como derecho para que se identifiquen, y ellos me decían que tenían que ser por escrito y que al final del comparendo parecía quienes realizaron las acciones cuando el comparendo lo estaban diligenciando de forma virtual, y al final no aparece el nombre de los agentes, y me decían que para reclamar el comparendo vaya al tercer día a la inspección de policía, tratándome de confundir sobre el procedimiento policial, ya que tengo conocimiento sobre el término de la imposición de las medidas correctivas. 39. Al percatarme que no hacía caso a lo que les decía, esperé hasta que terminaran el procedimiento no te puedo acompañar. ¿Listo? Estoy ocupado. Sí. No me demoro. Chao. Al percatarme que no hacía caso a lo que les decía, esperé hasta que terminaran el procedimiento para que me prestaran la cédula y que realicen el procedimiento de incautación. 40. El agente de características faciales de Indina terminó de diligenciar el formato y me dijo que firmara, y yo le dije que no iba a firmar algo que no sabía que habían escrito. Los dos agentes se alteraron de nuevo y dijeron que iban a colocar en observaciones que no quería firmar, y en ningún momento me concedieron el derecho de la apelación, ya que desde el principio estaban actuando de mala fe y omitiendo el reglamento por la ley, lo reglamentado por la ley. 41. En ningún momento les dije las palabras que escribieron como la respuesta de apelación, y desde el principio del procedimiento se incurrió en un indebido proceso. Me pasaron la cédula y salí a decirle al que estaba de turno en la estación que por favor me podría dar la identificación de los agentes, y me decía que tenía que hacer un derecho de petición escrito, y yo les pedí una hoja y un lapicero y me dijeron que le dijera al comandante cuando en la estación no había más agentes en ese momento. Me retiré de la estación de policía con una desilusión de que los agentes de policía de nuestra querida nación sean tan corruptos, y que por obra de ellos es que este país y su administración pública no parezca una buena nación, y en vez de la sociedad y una buena administración sea y fomente es una suciedad y una desorganización. Petición. Solicito que me sean amparados mis derechos fundamentales al debido proceso, que en el comparendo número de expediente 2023-152 se revoque, que se elimine el correspondiente registro del Sistema Nacional de Medidas Correctivas, que se me devuelva el bien incautado y que se realicen las respectivas denuncias ante los entes competentes por las omisiones, extralimitaciones y acusaciones de los agentes. Fotocopia de mi cédula de ciudadanía, anexo fotocopia de mi cédula de ciudadanía, notificación. Solicito cualquier notificación sea enviada al correo portalibreros3@estudiantes.ariandina.edu.co. Respetuosamente, Juan Guillermo Libreros Villafán. Entonces, en esta estaba la diligencia. Leído la objeción del ciudadano. El despacho, pues procede a darle la palabra. Para que usted por favor le indique al despacho si, aparte de lo que ha indicado dentro de su objeción, tiene algo que agregar, corregir o suprimir
en el documento de objeción. Sí, señor. Que frente... Por favor, despacio para que Acá. la secretaria tome nota. Que frente a lo estipulado o lo dicho en la sección, quiero dejar constancia que agrego que las denuncias correspondientes serían disciplinaria, penalmente, en el caso de que sea para los agentes, denuncias correspondientes. Pero, o sea, No, perdón, quiero perdón. dejar constancia de eso, porque aparte de Sí, eso... Perdón, tiene que- pero perdón un momentico. Sí, señor. Lo que yo quiero decirle es que, aparte, o sea, eso ya se dijo en el... Sí, sino que es que hay... perdón, eso ya se dijo Ya en la está, objeción. sí, pero ¿cierto? entonces... Yo quiero es que usted agregue algo, corrija algo, o sea, las palabras que le dije, porque es que Listo, no que- podemos volver a leer, ya se Listo, leyeron los listo. 40 y algo puntos que usted hizo, o sea, no podemos volver a hacer otra objeción de las mismas características. Bueno, señor, quiero dejar constancia de que en la notificación que se me hizo, Lo que está diciendo en este momento. para presentarme para la audiencia solamente citaba a un policía y son dos en específico, porque no es uno el que cometió. La audiencia, la notificación que se me realizó para asistir a la audiencia solamente notificaba ahí el nombre de un policía cuando son dos en específico. Aparte, también está hablando del personero municipal de Zarzal, que frente a que es personero tiene que tener el celular prendido las 24 horas del día porque no es personero en horas de oficina. Amigo, ya tiene que tomar nota. Entonces, por favor, despacio. Yo por eso quiero Tomar dejar la nota. grabación para que también la grabación sea difícil de diferenciar. No, pero la Porque grabación usted es sabe que suya. en Pero un juzgado nosotros- en un juzgado no es así, si no nosotros- entiendes, y estamos en ese momento. Pero no estamos en un juzgado, estamos en la inspección de Me policía. está diciendo que en ese momentico no estamos haciendo facultades de audiencia, una audiencia Sí, judicial. es una audiencia Entonces, ¿por qué me está diciendo administrativa. esto? Acá Estoy yo dejo las diciendo cosas, que, por vea, favor, mira, mi señor vea. inspector, con todo respeto. Mire, no. Le tengo que decir, nosotros tenemos que tomar nota porque estamos haciendo el acto. Listo, ¿cierto? sí. Pues, por favor, hable despacio para que la secretaria pueda tomar nota. ¿Usted tiene algo en contra de eso? No, no señor, Ah, claro bueno, que no. perfecto, entonces por favor, hágalo. Aparte, dejo constancia que en la objeción estoy hablando del personero, cosa que tampoco se tiene en cuenta como persona en esto, que también estaría omitiendo funciones reglamentarias. Ok, hablando del personero, el personero, cosa que él tiene funciones reglamentarias y que para el momento de los hechos se omitieron frente que el personero no es un personero de 7 horas de oficina. Sino que las funciones del personero, al igual que la alcaldesa municipal, son de 24 horas en el día, 7 horas a la semana. En el día, 7 horas en la semana, durante todo el periodo de su gobierno. Que tanto el personero como la alcaldesa no pueden tener el celular apagado en las horas de la noche. Para en caso de que si se comete alguna ilegalidad por algún funcionario o administrador de justicia, hagan frente a la solicitud de cualquier ciudadano en el tiempo que se está realizando y la hora que se está realizando.
que también en la estación de policías. Le recuerdo que usted tiene hasta 20 minutos y parte de la objeción es... Yo no llevo 20 minutos aquí haciendo mi defensa. La objeción es parte de su defensa. No, señor, Y pero la es que audiencia usted no sabe leer, pública señora. Usted no sabe leer, señor inspector. Bueno, no se lee, pues. Usted no sabe leer y usted Sí. ni siquiera, digamos, decía todo lo que estaba en la objeción. Ustedes cambiaron la palabra, entonces no puede decir que yo llevo 20 minutos y no. Oh, no, también quiero dejar constancia de que la omisión también la hizo el que estaba ahí de comandante al omitir mi derecho de petición Es que, verbalmente. Amigo, es que usted debe En este referirse- momentico, perdón, señor inspector, amigo, quiero notificarle que frente a ciudadano, usted también ciudadano, van a ir unas denuncias. ¿Por qué? Porque Bueno, perfecto, está sí, está en haciendo todo su su trabajo derecho. como no debe ser. está en su derecho a denunciar. Pero estamos en una audiencia para un comparendo de policía. Usted no me dejó ni defenderme No ni para- siquiera 10 no para- renglones. pero si Y me es está usted- diciendo que de constancia. pero si usted ya- Entonces no si está usted- dejándome usted hacer ya- mi derecho de defensa, señor inspector. Usted ya hizo su derecho de la defensa en la objeción escrita. Entonces ahorita tampoco me va a recibir el testimonio de la prueba que tengo frente a la corrupción de los administradores o los funcionarios de policía, Entonces, porque supuestamente llevo 20 minutos, cosa que se tomó 20 No, minutos más de él 20 minutos. mal leyendo Porque una es objeción su que tiene defensa. escrita, que ni siquiera se ha tomado el Es su día defensa. de leerla porque apenas viene a hacer el trabajo, cosa que ni siquiera estaba en la inspección de policía, porque ni siquiera no estaba en la inspección de policía, los dos tuve que haber llamado porque también se robó 10 minutos de mi tiempo porque la audiencia era a las 3 de la tarde y la audiencia no se realizó a las 3 de la tarde. Entonces debo constancia que el inspector de policía de turno en el 2023 de Zarzallas, Valle del Cauca, está haciendo omisiones y no está cumpliendo con lo reglamentado en la ley. Listo, señor inspector. Ahora, también dejo constancia que los policías frente a la cual se está acusando no están compareciendo. Tampoco está el bien incautado, cosa de que en este momentico, por lo que se me tiene que dar el derecho a mi persona, por lo que he actuado conforme a lo reglamentado en la ley, ni siquiera se me va a hacer la devolución de mi bien incautado. O sea que desde ese momentico en adelante en que se resuelva la objeción, me acaba de robar la institución de policía de policías con la ayuda del inspector de policía. Me acaban de robar un bien, un dispositivo de baja letalidad, porque me están haciendo una incautación y me están diciendo que tengo supuestamente que actuar conforme a la corrupción que se está viendo en todo Zarzal, Valle del Cauca. Dejo constancia que este video será subido en las redes sociales el día de hoy, 11/04 del 2023, a la hora en que pueda acceder a la virtualidad y digitalización. Dejo constancia que el señor inspector de policías dijo que la audiencia tenía que durar 20 minutos y van 38 minutos. No me dejó defender cuando me tenía que dar el derecho de defensa, porque no es lo que él diga, sino que lo que está estipulado en las funciones y reglamentado en la ley. Bueno, entonces vamos a hacerlo de manera oral después de que yo logre arreglar lo que se trabó en este momento. Pero no vamos a repetir la audiencia. Jamás volvemos a repetir las cosas que ya están realizadas. En este momento continuamos, ya se le dio la palabra, ya se leyó la objeción que interpuso el ciudadano Juan Guillermo Libreros Villafañe. Entonces, en este estado de la audiencia, pues viene el pronunciamiento por parte de este despacho. Entonces, motivos de la decisión. Ha manifestado el ciudadano Juan Guillermo Libreros Villafañe en su escrito que se encontraba
para el día de los hechos que le hicieron el comparendo, con 3 vecinos, Cristian Quintero, Carlos Manuel Parra y Santiago Oviedo. Se encontraban en la cancha, que es un espacio público, ¿cierto? Entonces, para tal efecto, en el mismo escrito de objeción, en el numeral 11, el ciudadano indica, transcribe incluso la definición de aglomeración, que indica que para efectos de las obligaciones, entiéndase como aglomeración de público toda reunión de un número plural de personas. ¿Listo? ¿Y qué es plural? Pues plural es sencillamente el número que nos indica que es más de una cosa, de persona. Vamos a referirnos a la norma como tal, a la ley 1801 de 2016. En su artículo 27, número 7, que nos dice: del derecho de las personas a la seguridad y a de sus bienes, capítulo 1, vida e integridad de las personas, comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Artículo 27, los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas y por lo tanto son contrarias a la convivencia. Numeral 7, portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas, en aquellos donde se consuman bebidas embriagantes o se advierta su utilización irregular o se incurra en un comportamiento contrario a la convivencia. Es decir, la norma no especifica el objeto de la aglomeración. ¿Sí? No especifica el objeto de la Hago una objeción en este momentico. La norma sí especifica el objeto de la aglomeración porque dice dónde se ejecuten o donde se realicen aglomeraciones de personas. Y el artículo 56 del párrafo 2 de la ley 18 de la ley 1801 del 2016 establece que hay 3 características de aglomeración. El inspector de policía en este momentico no tiene en cuenta que el legislador establece 3 características de aglomeración: aglomeración de reuniones, aglomeración de actividades no complejas y aglomeraciones de actividades complejas. En este momentico no estoy interrumpiendo de manera irrespetuosa porque el señor inspector no me deja ni siquiera defender. Entonces, la norma en que se me está acusando está hablando de una característica de aglomeración que si bien se encuentra en características de actividades no complejas y actividades complejas. Yo me encontraba en una característica de reunión y la reunión no está siendo en este momentico identificada en el artículo que se me está acusando. Por lo tanto, el inspector está haciendo caso omiso a todo lo reglamentado y ni siquiera está actuando con el fin de lo reglamentado por el legislador en el momento de emitir la ley 1801 del 2016. Muchas gracias, inspector. Espere a sus recursos. Usted dijo que ya me ha defendido. Usted me dijo que ya no me va a dar defensa. Yo tengo que dejar constancia de que me estoy defendiendo y de que usted ni siquiera el inspector de aquí de Zarzal ni siquiera está cumpliendo con las funciones y ni siquiera sabe lo que el código de policía y lo que el legislador en su momento de escribir y de legislar el código de policía establece y el fin de la finalidad del artículo que me está acusando. Dejo constancia de todo eso, que el inspector no me deja dejando defender y por eso es que en este momentico estoy hablando y estoy hablando con un poquito con la voz alta y no sé qué están tratando de hacer para distorsionar todo lo que está pasando en este momentico. Este despacho procede a tomar la siguiente decisión. Primero, de acuerdo al artículo 27, numeral 7, imponer multa general tipo 2 al ciudadano
Juan Guillermo Libreros Villafañe, identificado con cédula de ciudadanía número 11644-7863, multa que le fuera señalada por los uniformados de la policía en el comparendo con número de expediente 76895-6-2023-152 por portar un arma traumática en un espacio público y ante una aglomeración de personas. Dejo constancia que la norma no dice ante una aglomeración de personas, sino en un espacio público donde se estén desarrollando aglomeración de personas. Dejo constancia que el inspector de policía de Zarzal Valle de turno no sabe leer y no sabe en específico lo que dice tácitamente la norma y la norma acusada. Y yo dejo constancia que después... Igualmente, imponer, de acuerdo a la ley 1801 de 2016, el artículo 35, numeral 1, y respetar a las autoridades de policía. En este momento, como segundo punto, imponer multa general tipo 2 al ciudadano Juan Guillermo Libreros Villafañe, identificado con cédula de ciudadanía número 11644-7863, por el irrespeto que ha tenido dentro de esta audiencia pública con este Dejo funcionario. constancia que el señor inspector de policía me está aquí acusando y me está multando por supuestamente un irrespeto cuando desde el principio de la audiencia me está gritando, está hablando duro y entonces contra él no cabe ninguna función o ninguno, digamos, o ningún componente reglamentado. No, dejo constancia que desde aquí en este momentico, después de la audiencia, me voy a dirigir a la Personería Municipal a colocar la denuncia acá al inspector de policía. Señor Juan Guillermo Libreros, ante la presente decisión, usted puede interponer los recursos de reposición en subsidio de apelación, los cuales le otorgo de manera inmediata. No, señor, yo tengo términos para interponer los recursos porque en ese momentico, frente a usted, ha perdido la investidura de inspector de policía por estar incumpliendo funciones. Desde ese momentico en que se me notificó por estrados, me están acabando de robar un dispositivo de letalidad reducida porque aquí la corrupción de Colombia y la corrupción de los funcionarios lo estoy, vea, y el inspector va a dejar la inspección de policía.